Dice Judith que ya se está cuidando. Ajá, que está haciendo cuidado de sí misma. Espérenme, ¿qué más? Sandra dice, solo idealizamos a personas que no conocemos. Exactamente lo que les decía, o sea, no amamos a la gente que no conocemos. Los idealizamos porque creemos, por ejemplo, cuánta gente se enamora por internet y después resulta que nada que ver lo que creían, ¿no? O lo tenemos enfrente y sin embargo nos hemos enamorado, que no es amor, de una fantasía o de una idealización de nuestra mente, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno. Dice Judith que ya se está cuidando. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Bueno. ¿Alguien más que quiera decir algo, por favor? No tengan pena, vergüenza. Hay una flecha que forma un círculo para actualizar, dice. Ale, dime, ¿dónde estás? A ver, es que no veo, levántenme la manita, a ver. Hola, hola. Hola, Ale. Hola, hola. Qué gusto verte, Ale. Ay, bueno, gracias igualmente, querida, porque realmente sí se me hace muy... todas estas preguntas que estás haciendo, sí resuenan en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, porque son preguntas que últimamente me he hecho, ¿no? Y escucho en mi cabeza, ¿por qué te sigues lastimando? ¿Por qué te sigues dejando que te roben tu dinero? ¿Por qué dejas que te lastime tu cuerpo? ¿Por qué dejas? O sea, y entonces luego yo digo, cuando veo a una persona que tiene un malestar o algo en el cuerpo, que se está peleando con otra persona o que me platican algo, yo digo, pero ¿por qué tú lo permites? Y dentro de mí, pero si tú lo permites, ¿cómo le vas a dar un consejo si tú misma lo permites en el tuyo? Entonces, sí me causa, ahorita he tenido esta controversia dentro de mí y trato de escuchar a mi ser y me dice, ya no te lastimes, quiérete, cuídate, o sea, que en detalles tan pequeñitos como el lavarte los dientes, el cuidarte tu cara, el bañarte todos los días, sal y trabaja, gánate tu propio dinero, o sea, esos detalles que a lo mejor serían tan simples, sí, pero que no lo son. No lo son porque cuando nos cepillamos los dientes, como la gente hacía la carrera y ya vámonos porque se me hace tarde y ya apúrense niños y eso. Entonces no tomamos conciencia de lo que es nuestro cuerpo, nuestro cepillado, nuestro peinarnos el cabello o maquillarnos, o sea, que son tan cosas tan pequeñitas que cuando yo veo a una señora fodonga yo digo, ay, ¿cómo se atrevió a venir a la escuela con pijama, no? Pero yo digo, ¿y tú cómo te viniste? Ni siquiera te bañaste. Y entonces, o sea, empieza ese diálogo dentro de mí. Así es. Yo digo, bueno, pues sí, tengo que tener más cuidado en mí y no criticar a las demás personas. Lo que pasa es que entonces, la mayoría de los sí me ha consejos... costado mucho trabajo. Perdón. La mayoría de los consejos que uno le da a los demás no son para los demás, son para uno. Uno se los da a los demás, pero son para uno. ¿Sí? Gracias, Ale. Vamos a seguirle. ¿Sí? Hay Laura Ruiz, estoy leyendo que dice, estoy decepcionada. Me gustaría que me enseñaran a conocerme. Qué bonito, Laurita. Eso es parte de esa necesidad de tu alma, de empezar a conocerte. Por eso les dije, las personas que entran a este tipo de clases son personas que realmente tienen mucho valor, ¿sí? Se están enfrentando a eso. Y yo me imagino que todos los días se preguntan muchas cosas. Entonces,
Yo me dedico a eso, a trabajar en autoconocerme y en apoyar a las personas para que se autoconozcan, ¿sí? Por eso es este tema que les estoy hablando, ¿no? No es un tema fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor. Y el amor es algo muy, muy profundo. Y a la mente le queda muy grande comprender eso. Entonces, desde ahí vamos a partir. De empezar a reconocer eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes reales del amor? Ale, Dime, Oscar. Por ahí, Erendira me parece que había levantado la mano, no sé si ya haya resuelto el problema de su micrófono. A ver, Erendira, a ver si ya resolviste el problema de tu micrófono. Abre el micrófono y dime. No. Lo tiene abierto, pero no escuchamos, Erendira. Quizás sea un problema de configuración de tu máquina. Bueno, si quieres opinar algo, lo puedes escribir también, así como lo hizo Laura y como no sé quién más escribió algo. Ay, hay varios que han escrito. No, nada más Laura Ruiz, ¿ok? Pero así como Laura escribió y no dijo nada por el micrófono, pero lo escribió, también ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Mi tía me dice, estás hermosa, Ale. Gracias, tía, te quiero, besito. Los orígenes reales de la autoestima lastimada. Vamos para allá. Existen 4 registros. Nosotros somos como una computadora. Me gustaría mucho que esto les vaya quedando claro. Y Laura Ruiz, que tú preguntaste, que te gustaría que te enseñaran a conocerte. Fíjate, esto es parte. Lo pediste tanto que hoy te está llegando. ¿Sí? Esto es parte del conocimiento. Nosotros somos como una especie de computadora, ¿sí? Pero esa computadora tiene archivos en la memoria, tiene archivos. Y esos archivos se manifiestan de la siguiente manera, fíjense. El primer archivo está relacionado con lo que fuiste y con lo que hiciste en vidas pasadas. Por eso les dije, abran su corazón, abran su mente, por favor, para este tema. ¿Por qué? Yo he tenido comprobaciones muy grandes sobre las vidas pasadas. Y yo entiendo a las personas que dicen, no creo en vidas pasadas porque yo no he visto nunca nada. Está perfecto, porque no lo han experimentado. Pero bueno, la gran mayoría de gente que ha podido ver y ha podido experimentar eso de las vidas pasadas, yo he experimentado muchas cosas y también mis pacientes han podido experimentar muchas cosas de eso porque han visto de dónde vienen sus problemas en las regresiones, ¿no? Entonces, tenemos archivos que nosotros cuando nacemos, cuando volvemos a nacer, se nos borra del cassette, como se dice, se nos borra, pero queda un registro en la zona, en esta zona de aquí atrás. Queda un registro que es el subconsciente de la persona. Toda esa información queda registrada en el subconsciente. Y ese subconsciente guarda toda la información y lo hace que nosotros actuemos de acuerdo a toda esa información que traemos ahí. Entonces el consciente dice,
pero si yo he sido una persona buenísima toda la vida, nunca le he hecho daño a nadie, y mira todo lo que me pasa, y todo lo malo que me pasa todo el tiempo, y que me dañan, y que me lastiman, y que no tengo dinero, y que me sale todo mal, y que no puedo con esto, y que no puedo con el otro, que mira mis hijos no me quieren, que mira la familia que me tocó, nací en una familia donde yo como hija he sido tratada como un perro, que no sé cuánto, que no sé qué más. ¿Por qué? Porque no tenemos recuerdos de todas esas memorias de vidas pasadas. ¿Sí? Ese es el primer archivo, ¿sí?, que tenemos. El segundo, memorias que compartes con tu sistema familiar. ¿Qué información traes de tus ancestros? ¿Qué información viene transmitida de tus ancestros en tu ADN? Porque la información viene en tu ADN. Imagínense que hay 97% del ADN que le dicen ADN basura y solamente un 3% que es el que según sirve. Eso es mentira. El 97% también sirve, pero es inconsciente y no es ninguna basura, ¿sí? No nos hemos hecho conscientes de todo eso que hay ahí, de todo el registro de información que tenemos en el 97% de nuestro ADN. El tercero se llama proyecto sentido, el tercer archivo. ¿Y cuál es el proyecto sentido? Es lo que te ocurre, ¿sí? Es lo que ocurre al bebé, ¿sí? Desde 9 meses antes de que la madre se quede embarazada, ¿qué está sucediendo? Ustedes fíjense, esa madre, ¿cómo se alimenta? ¿Qué tipo de pensamientos tiene? El padre, ¿sí? Porque ese espermatozoide y ese óvulo van a estar formados de todo lo que el padre y la madre se alimentan. Y no solamente alimentación física, alimentación emocional, alimentación psicológica. ¿Qué ven? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué viven? Viven peleas, discusiones, viven enfrentamientos, situaciones de dolor porque no tienen dinero, porque no tienen que comer, o porque han estado en una guerra, o porque, etcétera. ¿Cuál es la información que tiene esa mamá y el papá durante los 9 meses antes? ¿Sí? En el momento de la concepción, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu concepción? Fíjense, por eso les digo, el amor lo transmiten los padres. Y ustedes imagínense cómo esa criatura en ese momento de la concepción, cómo fue, si la mamá tenía ganas de tener sexo o no, si fue obligada, si se sentía feliz, si disfrutó de esa relación sexual, si el padre estaba borracho, si la golpeó, si fue un abuso, si fue una violación, en qué condiciones fue, estaba casada o estaba en una situación donde ella estaba, se sentía a gusto o se sentía segura. Ustedes imagínense, todo eso es información. Y en el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo, ¿qué estaba pasando? Porque ahí empieza todo el desarrollo del cuerpo, pero ese cuerpo, de acuerdo a esos átomos que llegaron de amor, ¿sí?, o de falta de amor, así es que se va a ir creando esa criatura y se va a ir gestando. ¿Cómo fue la gestación? Aquí, en este tema es larguísimo. Hay una cantidad de puntos y de cosas que me los estoy pasando por encima porque es demasiado largo, demasiado profundo. Pero si se puede estudiar y analizar a profundidad, es una barbaridad lo que conocemos de nosotros y cómo lo podemos sanar.
Entonces, ¿cómo fue que te gestaron? ¿Existía el papá? ¿No existía? ¿Se fue? ¿Te abandonó? ¿Le dijo a tu mamá que abortaras? ¿Tu mamá tenía ganas de abortarte? ¿Tu mamá se tomó pastillas o test de cosas para abortarte? ¿Se tiró de las escaleras para abortarte? Hay gente que se ha tirado de las escaleras para abortar. Yo conocí el caso de una muchacha que se tiró del techo, de arriba del techo para abortar. Se lastimó toda y el embarazo siguió su curso. Pero cómo el niño cuando nace, imagínense todo eso. Por eso las depresiones, las tristezas, las cosas que uno a veces tiene, no sabe de qué son o de dónde vienen. Pero ahí están, porque es memoria. Es memoria. Yo he tenido pacientes donde van al vientre y escuchan, o sea, se ven y escuchan a su mamá peleando con su papá, las cosas que se dicen, el maltrato. Ay, la está golpeando, mi papá está golpeando a mi mamá embarazada, ¿sí? O cosas que en las regresiones se sienten y se ven y la persona tiene la oportunidad de corroborarlo. No es que una idea que, ay no, yo me imaginé todo esto, no, porque después lo puedes ir a corroborar y ves, porque muchas veces las madres no te dicen eso para no lastimarte. Pero toda esa información, imagínense, se está formando la columna, se están formando las piernitas, los deditos, todo, pero todo es información. ¿Cómo se está formando? ¿Cómo es el amor que está gestando todo eso? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se desarrolló esa gestación? Llegas al momento del parto. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto normal, natural, sin tanto rollo y sin tanto problema? ¿O fue un parto donde te quedaste ahorcado, donde naciste de nalgas, donde fue terrible, donde tuviste un sufrimiento fetal tremendo, no pudiste nacer, entonces te tuvieron que abrirle de golpe la panza a tu mamá, rápido, a toda velocidad, sacarte, donde te faltó oxígeno, donde hubieron muchas cosas? ¿Naciste después de tiempo o naciste antes de tiempo, te adelantaste? ¿Qué fue lo que pasó? Todo eso genera memorias. Y esas memorias después se traducen en la vida de un ser humano en enfermedades, en depresiones, en ansiedades, en conflictos, en formas de relacionarte con las personas, en adicciones, en todo tipo de cuestiones que son caóticas y que la gente las quiere tratar solamente con pañitos, como les decía, con pañitos de agua tibia, pero eso no cura, no sana. Porque si te das cuenta, es toda la información de lo que tú traes en el alma. Y no me quiero meter al tema del alma ahorita, porque es muy largo también, ¿no? Pero bueno, ya podremos ir viendo, a lo mejor este tipo de clases y cosas nos pueden llegar a servir para abrir el conocimiento y el autoconocimiento, ¿no? Entonces, después del parto, ¿sí? ¿Cómo naciste? ¿Cómo fue tu lactancia? ¿Te dieron pecho? ¿No te dieron pecho? ¿Tu mamá tenía leche? ¿No tenía leche? ¿Por qué? Porque todas las mamás tienen que tener leche, pero no producen oxitocina, que es la que da la leche, por todos los miedos, las angustias, los temores, por todo lo que pasó la persona, porque siente que no va a poder sacar adelante ese hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te tienen que dar? La lactancia materna es donde el niño recibe más amor de la mamá, donde recibe la atención de la mamá, ¿sí? Donde el papá tendría que estar ahí acompañando, cambiando los pañales, ayudando. En todo el proceso de que naces en adelante hasta los 8 años, es un proceso muy, muy grande,
¿Por qué? Porque se desarrolla todo lo que la criatura trae como información y en los registros en su mente. Queda eso grabado en el cerebro y queda registrado en el inconsciente de la persona. Entonces, como fue el papá y como fue la mamá, es lo que en la adolescencia esa criatura va a empezar a sacar. Y si, por ejemplo, fue maltratado por el papá, o no fue cuidado, o fue abandonado, todo eso, ¿qué es el registro de información que le queda? Los hombres abandonan, o las personas que yo amo me abandonan, los hombres no sirven, los hombres son todos unos maltratadores, violadores, los hombres o las mujeres, ¿no? Si tu mamá fue así o asado. Entonces empieza todo el desarrollo de todo eso, porque es memoria y todo empieza a aflorar en la etapa de la adolescencia. Por eso mucha gente dice, yo no entiendo, o en la infancia, ¿no? En la infancia, que los niños a los 3, 4 años empiezan a portarse re mal, hacen un montón de berrinches, cosas y todo. No se dan cuenta que es toda esa falta de amor que han tenido y todas las vivencias que han tenido en todo este lapso de tiempo, ¿no? Por eso, hasta los 3 años, hay algo muy importante. No sé si saben que a los 3 años dicen que la mollera se cierra, porque se termina de formar el sistema nervioso, se termina de cerrar, y se termina de cerrar ese tipo de información, pero se abre otro tipo de información que es hasta los 8 años, que el niño la percibe como muy, como a fuego, ¿no? O sea, es algo muy fuerte. Entonces esa criatura, en todo ese lapso de tiempo, como les digo, de 0 a 8 años, él desarrolla todos los conceptos que tiene de la vida, del amor, del trabajo, de la sexualidad, de la abundancia, del triunfo, de todo. Entonces, cuando eres adulto, quieres sanar tomándote unas pastillas o haciendo cualquier cosita o decretos y cosas. ¿Por qué se creen que los decretos a veces no funcionan? Porque repites y repites y repites, pero como un loro, sin darte cuenta que dentro de ti hay una cantidad de información que necesitas sanar. ¿Cómo se sana algo que tienes una estaca clavada, algo ahí clavado, y quieres sanarlo? ¿Cómo lo vas a sanar? Poniendo vendas y vendas y vendas. Eso se te pudre ahí. Entonces sí o sí tienes que abrirlo para sacar y ver qué es lo que hay. Vamos a seguir con la otra filmina. ¿Cómo fuiste y qué hiciste en vidas pasadas? Es el punto 1. Ya lo hablé, ya lo dije, pero de todas maneras lo voy a ampliar un poquito, ¿no? Esto determina los programas de vida que vas a tener y sobre todo el tipo de padres que vas a tener en la infancia. Porque mucha gente se queja de los papás, critica a los papás, dice un montón de cosas, despotrica de los papás y no se da cuenta que esos papás son el reflejo de lo que nosotros fuimos en vidas pasadas. Y esto te puede parecer una locura, pero no es. Porque realmente la vida no se queda con nada. Entonces, dependiendo de cómo fuiste, qué fue lo que hiciste, cómo te comportaste. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Muchos de nosotros fuimos monjes en vidas pasadas, ¿sí? ¿Qué hacen los monjes? Hacen votos de castidad y votos de pobreza, lo primero que hacen.
¿sí? Y juramentos de que toda la vida van a ser así, que no van a caer en una serie de cosas y todo eso, ¿no? Y que van a seguir fieles a la doctrina donde se metieron. Entonces ustedes imagínense, en esta vida no tienes dinero, no te va bien, ¿sí? Te llega mucho dinero y lo despilfarras como si nada, se te va de las manos, se te va como el agua, y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que a mí me vaya así de mal? ¿Cómo puede ser que yo no tenga nunca dinero, que nunca, ¿sí? Pero, ¿qué juramentos hiciste? ¿Tienes problema con tu sexualidad? ¿Qué juramentos hiciste con eso? A veces creemos que la vida, o sea, fíjense, a veces creemos que Dios nos castiga por ciertas y determinadas cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Y sin embargo no es así. Porque Dios es ese amor universal o ese amor cósmico, ¿sí? Que está haciendo conciencia dentro de cada ser humano, o cada planta o cada cosa. Y la cosa es que cuando nosotros nos pasan este cierto tipo de cosas, es porque nosotros mismos nos autocastigamos inconscientemente. O sea, nosotros generamos esa culpabilidad. Nosotros generamos el abuso que hacen otras personas hacia nosotras. Nosotros decimos, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Claro, porque es toda una información que tenemos a nivel inconsciente que genera que atraigamos eso. Si fuimos hechos, dicen, a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos toda esa capacidad. Pero como nos creímos el cuento de que somos pecadores, de que somos malos, de que todo eso, empezamos a traer todo ese tipo de cosas a nuestras vidas. Yo he conocido el caso de personas que vienen siendo abusadas 10 existencias, durante 10 existencias hacia atrás, desde estas 10 existencias hacia atrás, abusadas, lastimadas. ¿Y por qué? Porque la persona tiene en su inconsciente grabado esa memoria de que ha sido mala y de que tiene que ser castigado. Hasta que no se quite uno ese tipo de cosas, uno mismo va a atraer ese tipo de situaciones. Entonces hay que trabajarlas, hay que limpiarlas. ¿Cómo? Viéndolas primero. Por eso les digo, a partir de ahora les voy a dejar tarea, ¿sí? Les voy a dejar actividad que hagan. ¿Quieren autoconocerse? Pregúntense, empiecen a preguntar, anoten en un cuaderno. ¿Qué atraes a tu vida? ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Ustedes imagínense. Yo llegué a una doctrina donde me enseñaron de que yo era un gusano del lodo de la tierra. Y me la creí, que era un gusano del lodo de la tierra. Imagínense, ¿qué vale un gusano del lodo de la tierra? Me sentía un ser inservible, llena de egos y de una cantidad de cosas y no sé qué. Y resulta ser de que cada vez peor mi autoestima, más dañada, porque yo misma me autocondenaba, me autocastigaba. Entonces ustedes imagínense cómo venía yo de otras vidas guardando esa información de autocastigo, que llegué a generar eso en mi vida, porque no todo el mundo llega a una doctrina que te enseña eso, y que me aferré como si fuera un clavo ardiente, y de ahí me aferré, porque con eso yo me iba a iluminar. ¿Ustedes creen que lastimándose uno psicológica y emocionalmente se va a iluminar? ¿Ustedes creen que Dios, la Virgen de Guadalupe y todo eso, que la gente va y se arrodilla y se lastima las rodillas y todo para hacer... ¿Ustedes creen que eso es amor?
¿Cómo te estás amando? Tú eres el templo del Dios vivo y estás lastimando el templo. Estás reventándote las rodillas. O la gente que se latiga. ¿Ustedes creen que eso es amor? Eso no es amor. Entonces nos llenaron de mentira, de basura mental, donde nos alejaron de nuestro ser. Por eso elegí ese tema, renacer en ti, porque tú eres ese ser maravilloso, ese ser bendito, que mientras más reconozcas, mientras más te conozcas y mientras más te reconozcas, más te vas a amar. ¿Por qué? Porque todos los días de tu vida vas a ir sanando un poquito más. Todos los días un poquito más. Todos los días te vas a conocer y te vas a ir sanando. Vamos a pasar a la otra filmina. ¿Alguien me levantó la mano? Me dice Lina, te entiendo totalmente. Claro, mis amores, ¿cómo no me van a entender ustedes que también vivieron lo mismo? Y que a muchos de ustedes yo los metí a esas cosas, ¿no? Porque viví eso y pues uno no lo hace por hacer daño, uno cree en ese tipo de cosas y las hace y las vive, ¿no? Pero bendito sea que vivimos esa experiencia, ese aprendizaje, lo entendimos y lo liberamos y bendecimos esas cosas por las que pasamos, porque yo me metí en muchas religiones, estuve en muchas cosas que de verdad, pues yo soy una persona muy intensa. Lo que hago, lo hago con todo el corazón, o sea, entonces, pues las cosas así como también las busco intensamente, las vivo intensamente y bueno, entonces las aprendo intensamente también, ¿sí? Entonces, bueno, Eréndira, ahora sí. Dice Lina, aún sigo en eso. Claro, miren, qué bueno que me dices eso, preciosa. Yo los entiendo y entiendo que tengan miedo de salirse de todo eso. Yo no les digo que se salgan o no se salgan. En estos días me tocó hablar con otras personas también con relación a eso. El alma de cada uno de nosotros necesita pasar por una serie de aprendizajes y de cosas. Y cuando estás madura para eso lo vas a lograr. La gente de ahí te van a criticar y te van a decir y van a decir miles de cosas, no importa, eso es parte de, porque ellos están en ese proceso, ¿sí? Pero uno no se va al abismo, no se va al infierno por ese tipo de cosas, ¿no? Vivimos en el infierno sin amor. Vivimos en el infierno de todas estas luchas y guerras mentales y emocionales que tenemos, porque nos autoflagelamos, ¿sí? Entonces, es parte del proceso, ¿eh? No te preocupes, es parte del proceso. Es normal. Y bueno, hay mucho que hablar de eso, ¿sí? Hay muchos miedos infundidos y son personas que lastiman, por supuesto, muchos miedos infundidos, ¿sí? El miedo es la contraparte del amor, el miedo no te deja avanzar. El miedo, en cierta medida, como miedo como tal, te protege, porque por ejemplo, si tú vas a ir en la noche por un callejón y dices, híjole, o sea, mejor no me meto por aquí, me voy por un lado más iluminado, pues ahí te está protegiendo, ¿no? Pero si te metes el temor, ¿sí? Que es todo lo, ¿cómo te diré? Es todos los conceptos que uno tiene en relación a las cosas que te infunden ese miedo, ¿sí? A no ser tú.
porque tú no puedes ser igual que otra persona. Tú eres único, entonces no puedes hacer lo que los demás hicieron o como los hicieron los demás. Tu camino es único, 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 único en el universo. No existen dos caminos iguales. Entonces tú lo tienes que descubrir, tú lo tienes que caminar, tú te vas a caer, tú vas a tropezar, tú vas a salir victoriosa, tú vas a pasar por todo eso, pero tú, si lo quieres hacer como lo hizo otro, es donde uno se fregó, porque no puede lograrlo. Porque el ser, por eso somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tienes que vivir como humano. ¿Vas a querer vivir como Dios sin haber vivido como humano? ¿Sin experimentar la vida? Y no los estoy mandando a hacer cosas locas. Les estoy diciendo que por favor se escuchen. No a otros, a ustedes. Escuchen a su corazón, escuchen a su alma. Aquí está todo. Entonces cuando nos obligan a seguir los pasos de otro, eso sí es algo catastrófico para el alma de uno. Entonces, bueno, a trabajar, a soltar, suelten los miedos, por favor, suelten todos esos temores que no nos dejan avanzar. Vivamos la vida, miren, cómo vive la vida el universo. El universo es abundante, el universo es maravilloso. Los pájaros, los perros, los gatos, los seres humanos que se dejan guiar por lo que son realmente, son unos triunfadores. Vamos a pasar a la otra filmina. Perdón, ya pasamos. Memorias que compartes con tu sistema familiar. ¿Qué información viene transmitida en tus ancestros? ¿Estuvieron en guerras? Fíjense, hay estudios que se han hecho a partir de lo que pasó con las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos. Y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tienen una cantidad de conflictos terribles y ni siquiera estuvieron en esa época porque no habían nacido todavía. Pero ¿qué pasa? Los tíos, los padres, algún familiar, alguien murió en lo de las Torres Gemelas y ellos cargan todo el dolor y todo el conflicto y todo. Hay un libro que se los voy a recomendar, es buenísimo y habla justamente sobre eso, que se llama, se me borró. Espérenme que ya me voy a acordar. Ese dolor no es mío, se llama. Ese dolor no es mío. ¿Sí? Las personas que estuvieron en el Holocausto, ¿sí? Familiares que estuvieron en el Holocausto, o por ejemplo en el caso de nosotros, yo nací en Argentina. Argentina es un país que se desarrolló en base a toda la migración que hubo de Europa. Entonces, y de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, muchísima gente se fue para Argentina. Entonces, yo soy una exiliada. Todo el tiempo me he sentido una exiliada. Imagínense, o sea, he vivido de un lado para otro, nunca estoy quieta, nunca estoy quieta en un lugar. Ahorita mismo vivo en un autobús, vivo en un motorhome. Tengo una casa rodante. Entonces mucha gente dice, wow, qué maravilloso, que no sé qué. Sí, pero son memorias y las estoy trabajando porque las estoy reconociendo y me estoy dando cuenta. ¿Sí? Pero para todo eso lo tengo que vivir, lo tengo que vivenciar, si no, ¿cómo lo sano? Y sanando yo también sano a mi descendencia y sano a mis ancestros
que vivieron ese dolor. ¿Sí? Entonces, el sistema familiar es como un cuerpo. Uno son las manos, los dedos, las uñas, el ojo, el cabello, las piernas, ¿sí? Entonces ese sistema familiar se expresa. Y cuando uno de ellos falta, entonces toman las memorias o pasan las memorias a otra persona que tome el lugar. Por ejemplo, si está faltando un pie, van a poner ahí a alguien que sea el pie del sistema familiar. Entonces tú tomas las memorias, a lo mejor de un ancestro. Y si ese ancestro tuvo una vida terrible, la vas a empezar a vivir tú. ¿Para qué? Para reparar ese sistema. Pero hay formas de repararlo con amor, sanamente, y no con amor, con dolor. ¿Sí? Porque la gente toma eso por amor. ¿Sí? Pero un amor que no es consciente, un amor inconsciente. Entonces sufres demasiado. ¿Sí? Entonces hay dobles, puede ser doble de un ancestro tuyo, o puede ser yacente, puedes estar cargando todo el sistema, toda la historia de del alma de ese ancestro, ¿no? Y está influyendo en tu familia. Hay gente que tiene, por ejemplo, traté a una chica, le hice una terapia a una chica que tenía una escoliosis muy, muy marcada en su columna y sufría mucho, ¿no? Y bueno, vimos y fuimos a ver, y resulta que su mamá había tenido un aborto anterior, y resulta que ella venía cargando toda la vivencia del hermano y de ella. O sea, ella vivía la vida de él y la vida de ella. Entonces, energéticamente, ¿no? Entonces su espalda, pues, estaba cargando todo ese peso. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos ir haciéndonos conscientes de todo esto para poder soltar y poder sanar. Vamos a avanzar en la filmina, Oscar. El proyecto sentido. Lo que les comentaba, ¿qué es un proyecto? Es el proyecto que la mamá y el papá le dan al hijo para la vida. Y esto es larguísimo. Larguísimo de explicar y de trabajar. O sea, es todo un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿por qué se quedó embarazada tu mamá? ¿Lo hizo a voluntad? ¿Quiso que nacieras? ¿Te buscó o no te buscó? Ahí hay un temazo, ¿no? Hay puntos y todo que se pueden hablar, pero pues, como les digo, es corto el tiempo que tengo ahorita, ¿no? Pero hay que ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Por qué? Porque la mamá, hay madres que ya están grandes y quieren quedarse embarazadas para que ese hijo sea el que la sostenga a ella y al esposo o al papá y a la mamá cuando sean grandes. Y se le llama hijo bastón. Quedan registros. Hay un científico que se llama Bruce Lipton que dice, los padres actúan como ingenieros genéticos, incluso antes de la concepción. Los actos, pensamientos y emociones de los padres influyen tanto mental como físicamente en el futuro hijo, en su futuro hijo. En las etapas finales de la maduración del óvulo y de los espermatozoides, se ajusta la actividad de los grupos de genes específicos que darán forma al niño que está por nacer mediante un proceso llamado impresión genómica. Entonces ustedes imagínense la cantidad de información que lleva ese espermatozoide y ese óvulo. ¿Cuál es el sentido que tus papás le dieron? ¿Te querían tener o no? Porque si no te querían tener o intentaron abortarte, toda la vida vas a enfermarte, vas a ser esas personas que son
que todo el tiempo se están enfermando y están generando enfermedades en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el proyecto sentido de su vida es morirse. Mi mamá y mi papá no me quisieron. Yo no tengo que vivir. Ese es el proyecto sentido. Hay niños, hay mujeres que se quedan embarazadas para que el esposo no las deje, porque tiene otra, y entonces se quedan embarazadas para que no las deje. Entonces, cuando el esposo deja a la mamá, esa criatura siente que se le perdió el sentido de la vida, porque dice, yo no cumplí. Estoy hablando del inconsciente, la persona no lo tiene consciente. Y dice, yo no, o sea, ¿para qué vivo? Si yo, mi misión de vida era sostener, tener juntos a mi papá y a mi mamá. Pasemos a la otra filmina, Oscar. Era tener juntos a mi papá y a mi mamá. Hay niños que se han muerto y les dicen, el médico le dice, señora, quédese embarazada de nuevo para que su dolor no sea tanto, ¿no? O inconscientemente la mujer busca quedarse embarazada para sustituir el hijo que se murió. Entonces se llama hijo de sustitución. Pero ese hijo siempre va a sentir que no tiene sentido su vida, porque vino a reemplazar a otra persona. No tiene una vida propia. Entonces hasta que no sane eso, va a seguir esa angustia, ese dolor, ese sentir que la vida no tiene sentido. ¿Sí? Hay unos que, por ejemplo, se muere un abuelo, ¿sí? Y nace el niño y le ponen el nombre del abuelo, o el del tío que se murió. Entonces, imagínense, esa criatura, todo lo que viene cargando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que les decía, le faltó el dedo gordo del pie al sistema familiar, entonces lo vamos a reemplazar con este otro, que se va a llamar igual, y va a seguir y va a continuar la vida que tuvo el abuelo o el tío que lo mataron a lo mejor a balazos, o el tío que lo metieron preso y ahí lo apuñalearon en el ¿sí? O se volvió drogadicto y se murió o se alcoholizó. ¿Sí me explico? Dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Memorias que hay que sanar. ¿Sí? El niño esponja. Está ahí para cargar los golpes de todo el mundo, los problemas, todo. ¿Por qué? Porque esa mamá y ese papá, cuando gestaron a esa criatura, pues la gestaron justamente sin ese amor, pues. Entonces está cargando esa criatura todo el dolor de todos. Las amarguras, los dolores, los gritos, las insuficiencias de la familia, etcétera, ¿no? Los niños basura son los niños que no han sido deseados y así se sienten, entonces todo el tiempo recogen la basura de todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieren sentirse vistos. Entonces recogen todo, hacen todas las cosas. Un ejemplo de, no sé si alguno ha visto una no sé cómo se llama, Vecinos, que es una serie que dan en México, ¿no? Y hay un señor que está casado con una señora que se cree la rica ultramillonaria y el señor hace todo para quedar bien, y lo tratan de la patada en el trabajo y lo tratan de la patada en la casa y todo, y él todo el tiempo tratando de ¿no? Eso es un ejemplo de un niño basura, ¿no? O sea, trata de hacer todo lo mejor para que todos lo vean bien, y es al contrario, es todo lo contrario. Abusan y abusan y abusan, ¿sí? El niño payaso es el niño que quiere, el niño y adulto, ¿no? Que quiere hacer reír a todo el mundo, que todo el tiempo quieren hacer que todos estén, ¿sí? Bueno, el niño inexistente
es el niño que nunca se lo vio, nunca se lo ve. Es un niño que está, pero está, los padres no lo vieron, trabajaban todo el tiempo, tiene un abandono espantoso, ¿sí? Entonces es una criatura que no es vista. Por lo general, este tipo de niños o niñas se vuelven muy gordos, ¿sí? Porque es una forma de llamar la atención. Hola Jesús, hola Nalda, hola a todos los que se están conectando por Facebook. Entonces, quiere que lo vean el inconsciente. Entonces la persona nunca puede bajar de peso, hacer todos los días las dietas habidas y por haber y todo, y no, porque lo que está haciendo es buscando llamar la atención, ¿sí? El niño pegamento, es lo que les dije, esos niños que son, las mujeres los tuvieron, se quedaron embarazadas para que el esposo no las dejara por otra, ¿sí? O para casarse con esa persona, ¿no? El hijo parental es el hijo que la mujer lo toma como se murió el marido o se fue o la abandonó, y lo toman como el esposo, ¿sí? Entonces, no sé si han visto fotografías o videos que últimamente he visto en internet, que por ejemplo el marido sube a la mamá en el asiento de adelante y la esposa que vaya atrás, ¿no? O la agarra de la mano y va de la mano de la mamá y la esposa por allá y él de la mano de su mamá, ¿no? O primero está la mamá antes que la esposa, cuando acuérdense que la mamá sí es primero, dentro de las constelaciones familiares se la ve como la más grande, pero la esposa es la pareja, ¿sí? No puedes tener a la mamá al lado como esposa o al papá como esposo, porque se desnivela todo, ¿sí? Ese es el hijo parental. Y los hijos de apoyo, cuando la madre se siente sola, o mujeres que quieren tener un hijo a toda costa, a todo lo que da, quieren, sí o sí quieren tener un hijo porque quieren tenerlo de compañía, pero resulta que esa criatura toda la vida vive la vida que la madre quiere que viva, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy profundo que se los nombré nada más porque hay que hacerle un análisis profundo a cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a pasar adelante, Oscar. Y el cuarto, todo lo que percibe, cree y cree desde el nacimiento hasta los 8 años, ¿sí? Que es lo que les decía, las memorias o esos archivos que hay en el inconsciente, donde hay que preguntarse, ¿sí? ¿Cómo fue tu concepción? Como les decía, ¿fue gozosa, feliz, hubo abuso, fue una relación de asco? ¿La mujer tenía asco cuando estaba teniendo relaciones? ¿O era aburrido? Disculpen la expresión, abrió las piernas porque tenía que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿fue una violación? ¿Quería o no quería? ¿Quería quedarse embarazada? ¿El esposo estaba borracho? ¿La obligó a tener sexo? ¿Fue porque la madre quería retener al marido? Entonces, todo eso es información que nosotros necesitamos saber para sanar. Porque esto es parte importantísima de la autoestima, pero importantísima. Si tú no sabes esto y no sanas esto, son super heridas que hay del alma. Yo en una meditación hace muchos años tuve la grandiosa oportunidad que yo preguntaba, hasta que me dieron la respuesta, ¿no? Yo preguntaba, así como preguntaba qué era el amor, justamente preguntaba por qué la gente se enferma, de dónde vienen
las enfermedades, ¿no? Y entonces me mostraban que todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, no hay nada que no sea por falta de amor. ¿Sí? Todas las enfermedades son por falta de amor. Son heridas de falta de amor. Y entonces yo pregunté porque tuve el caso de una paciente que es una gran amiga, es todavía una gran amiga, que tenía 9 tumores en el útero y la querían operar, le querían sacar el útero y ella me pidió pues que la ayudara, ¿no? Entonces hicimos 3 terapias y a la tercera pues se sanó, ¿no? O sea, en las 3 terapias, en 9 días fue eso. Y no sé si esté aquí escuchando ella. Claro, yo nunca doy los nombres de las personas, digo los casos, pero nunca doy los nombres de las personas, a no ser que las personas me autoricen a hacerlo. Pero este ejemplo para mí fue muy fuerte porque hasta yo me sorprendí, porque yo dije, qué maravilloso, por Dios, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces pregunté qué fue lo que pasó y me mostraban la computadora, ¿sí? Porque ella estaba en otro país y entonces fue a través de la terapia fue a través de la computadora, ¿no? Y me mostraban cómo de mi corazón salía una luz muy intensa de color salmón. Era un salmón brillante, un salmón fosforescente. Y yo veía cómo salía de mi corazón, se metía a la computadora y se iba al corazón de ella y de ahí se le iba a su matriz, ¿no? Se llenaba su matriz de ese color, ¿no? Y entonces yo pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me decían, eso es amor. Eso es amor. Y ella lo que estaba necesitando era eso, amor. Y el inconsciente de ella sabía que tú tenías ese amor para dárselo. Yo de verdad que fue para mí impresionante. Entonces ese día me enseñaron lo grandioso que un terapeuta, cuando se llena de amor para sus pacientes y siente todo eso, les puede compartir ese amor y ellos pueden sanar. Porque realmente lo que sana es el amor. Pero todos lo tenemos, pero está lastimado, ¿ven? Está dañado. Entonces cuando tú, esa parte de ti, la has podido sanar, se la puedes compartir a otro y puedes ayudar a otro a que sane esa parte. ¿Sí? Entonces para mí fue una experiencia tan maravillosa, ustedes no se imaginan, porque yo cada vez que le doy una terapia a un paciente, yo lo que hago es eso, evoco la energía del amor y comparto la energía del amor. Y se me vino una pregunta, ¿no? Que ustedes también me imagino que se la pueden haber hecho. Yo pregunté y dije, ¿cómo? Y si hay pacientes que yo les doy mucho amor y no se sanan, ¿a dónde va todo ese amor que yo les doy? Y entonces me dicen, les sirve para que ellos puedan soportar la decisión que han tomado, porque la sanación es una decisión. ¿Sí se entendió, verdad? Uno decide sanar. Cuando el alma de uno está madura para eso, la persona está lista para sanar. Por eso yo hoy los felicité cuando empezamos, porque no cualquiera se cala un tema de estos. ¿Sí? No cualquiera se permite quedarse hasta el final de un tema de esto y escuchar lo que a lo mejor mucha gente creerá que es una locura. Pero el amor es el que sana. Y cuando el amor en uno está lastimado, ¿sí? Por eso nos enfermamos. Ustedes imagínense, ¿cómo estamos nosotros? Entonces queremos mirarnos al espejo solamente y por mirarte al espejo y decirte te amo y te amo y te amo. ¿Ya te vas a amar? No, necesitas sanar. Por eso hoy les pedí, y en estos días les he estado diciendo que tengan un espejo, que vamos a hacer un trabajo, pero no lo vamos a hacer de la manera de que, ay, eres hermosa, preciosa. No, eres hermoso, precioso, maravilloso. No.
vamos a hacer un tipo de trabajo de sanación profunda. ¿Ok? Entonces necesitamos ver primero cómo, en otra práctica o en otra situación, también pregunté, ¿sí? Y justamente pregunté porque bueno, yo he sido desde niña, desde muy chiquita, he sido una persona que me he preguntado tantas cosas. No sé si todavía está mi tía aquí conectada, pero pues yo he sido una persona desde muy niña de investigar, preguntar, indagar y todo, ¿no? Meterme en diferentes cosas, buscando, ¿no? Y en ese preguntar, ¿no? En ese tipo de preguntas y todo eso, yo llegué a descubrir cosas que digo, por eso es que yo no era femenina para nada, ¿sí? A mí me ha costado muchísimo el tema de la casa, de la comida, de las cosas así relacionadas con la mujer. Y yo no sabía hasta que en una meditación vi que mi papá y mi mamá querían un niño, querían un varón. Entonces me tuve que meter a sanar esa parte, ¿no? Porque todo lo demás que viene después de eso es complicado. Entonces, bueno, bendito sea que lo pude ver y lo pude trabajar, ¿no? Pero así han sido muchas cosas. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué me han pasado tantas cosas así, asado? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Bueno, si no me hubieran pasado, no tendría la experiencia ni tendría la capacidad de poder ayudar a tantas personas como lo he hecho. ¿Sí? Porque no es el estudio intelectual solamente lo que te da esa capacidad, sino que hay algo más, ¿sí? Que es la experiencia. Entonces esa experiencia te va dando la conexión, ¿sí? Si tú lo haces, si tú lo sanas, te va dando la conexión con ese ser particular interno, con tu verdad, ¿sí? O con parte de tu verdad, y cada vez que vas conquistando una parte de esa verdad tuya, ¿sí? Vas pudiendo iluminar a otro, y a otro, y a otro, y ayudar a otro, y a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú iluminas tu camino, estás iluminando el camino de los que están alrededor también. Entonces eso es lo más maravilloso que puede existir. Pero claro, tienes que vivir un montón de cosas para poder salir de eso. Hola, Nalda, sí me parecía raro que no habías entrado. Dice, buenas noches, por fin pude entrar. Bueno, entonces, pues bueno, hay que hacerlo, hay que meditar, hay que encontrarse, hay que reencontrarse consigo mismo y hay que seguir sanando. Esto no es de un día para otro, es de toda la vida. ¿Sí? Yo tengo, como les dije, muchísimos años trabajando en todo eso y todavía me falta muchísimo. Miren, la gestación, como te decía, pensaron en abortarte, hicieron algo para abortarte, te abandonaron porque hay niños que los abandonaron. Hay mamás que los dejan por irse a trabajar y eso es un abandono para el niño. El que quiera ver la huella de abandono, tengo dos capítulos que están en Spotify y están en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Coacharte y Sanarte, Ale Rinkeisen. Se llama La huella de abandono o La herida de abandono, algo así. Creo que dice La huella de abandono 1 y 2. Véanla por favor, porque ahí van a entender muchas cosas esto de la huella de abandono, ¿sí? Porque lo hablo ahí a profundidad.